Lo que pasa con los perros hoy en día es una realidad, ¿no? O sea, los perros están en una domesticada impresionante y antes el perro era, mejor dicho, la ayuda del guerrero, del soldado, del campesino, de todos. Pero hoy en día el perro usted ve cómo lo llevan cargadito, incluso en coche y todo el asunto, y ha perdido su naturaleza. Pero tristemente esas ideas sociales no solo han hecho que el perro pierda su naturaleza, sino que el hombre pierda su naturaleza. Y por eso estaba el video primero de hombres antes a los 18 años, unos hombres llenos de compromiso, de convicción, de ganas de trabajar, y algunos hombres hoy con el surgimiento de las nuevas masculinidades, pues con ideas más flojas a veces, sin convicción y un poco menos trascendentes. Entonces precisamente por eso el Ministerio de Hombres nos convoca hoy a esto, a que cada día pensemos en nuestra masculinidad, pero una masculinidad enfocada, tampoco dada ni desde el machismo ni desde otras ideas, pero que no nos dejemos permear por aquello que trae la nueva sociedad, los nuevos pensamientos contemporáneos que bien o mal terminan afectando nuestro ser como hombres y que terminan desvirtuando lo que nosotros somos. Entonces, el día de hoy yo quiero que usted vaya a la palabra y en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 vamos a leer solamente ese versículo, pero si quiere usted lea el título antes de que empecemos a leer, lea el título que hay previo a… En 2 Corintios 3 ahí hay un título, ¿cierto? Ya lo encontraron, ya vieron el título. ¿Qué título tiene esa perícopa, esa porción de la palabra? Listo, ministros del nuevo pacto. Y la palabra de Dios dice así: por tanto, nosotros todos, lo estoy leyendo en otra versión, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Pablo, en medio de este texto bíblico, está hablando un poco y está hablando en términos generales de una comparación con Éxodo, donde Dios, cuando Moisés habla con Dios, Dios revela toda la gloria, ¿cierto? Y el rostro de Moisés brilla y él en ese momento se tapa con un velo. Y todo el pueblo de Israel entonces veía la luz o el resplandor de Dios, que no era un resplandor total, dice la palabra, pero lo ve a través del velo. Y dice la palabra, incluso acá en 2 Corintios, en el versículo 13 dice: no hacemos como Moisés que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara se iba apagando, ¿cierto? Entonces dice que aunque había una gloria y estaba la gloria de Dios, dice que cuando Moisés habló con Dios, Dios le dijo que no le iba a revelar toda su gloria, que la gloria que le revelaba era una gloria parcial, porque Moisés incluso habla con Dios, porque era un hombre con convicción, todo le dice: Dios, yo quiero más de ti. Él decide darse la pelea, decir: yo quiero más de ti, yo quiero toda tu gloria y quiero ver tu rostro. Y dice que estaban hablando cara a cara en cuanto a la intimidad que tenían, pero cuando le dice eso, Dios le responde: no te voy a mostrar todo eso, te voy a bendecir, voy a estar contigo, pero no te voy a mostrar mi cara, porque mi cara no la puedes ver, porque morirías. Y ese resplandor que está media y que dice que el resplandor que él reflejaba se apagaba porque no era total, dice que los demás lo ven a través de un velo. Y en la palabra que vemos hoy, entonces nos damos cuenta de cosas interesantes, y ahorita lo vamos a ver. Si usted se da cuenta, el texto está por unos colorcitos y vamos a explicarlo de inmediato. Miren lo primero y lo importante que dice acá: nosotros todos. Si vamos a Éxodo, ¿será que todos tenían la gloria o todos veían un reflejo de la gloria? Un reflejo de la gloria. Pero entonces acá está hablando a hombres como usted y como yo, y está hablando que en este momento y tras el nuevo pacto dice todos, no unos, no solo por medio de un hombre, sino todos nosotros, y todo hombre puede ser restaurado a la identidad de Cristo. Quiere decir que el llamado y la charla para hombres y el tiempo que Dios quiere para los hombres, dice que es para todos, no solo para unos. Posteriormente dice mirando a cara descubierta. Cuando hablamos de mirando a cara descubierta, hablamos de visión. Mire que acá está hablando de mirar, de ver, de observar. Y esa visión
y es por donde ahorita lo vamos a desglosar un poquito, el origen del cambio y la transformación que necesitamos. Porque la transformación no inicia con su fuerza de voluntad ni con mi fuerza de voluntad, ¿cierto? Sino inicia con la revelación de la gloria de Dios. Cuando usted y yo vemos mejor a Dios. Si usted y yo vemos mejor a Dios, y en este caso a través del Evangelio, entonces puede haber realmente una transformación. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Que no podía ver bien a Dios, porque dice que ese velo tenía entenebrecido el entendimiento, y que aún en tiempos de Jesús dice que muchos del pueblo seguían con el entendimiento entenebrecido porque aún no podían comprender el Evangelio. Y entonces la pregunta es, nosotros hombres cristianos, ¿cuántas veces aún tenemos entendimiento entenebrecido? ¿O cuánto más necesitamos que sea quitado ese velo? ¿Listo? Posteriormente, mire con verde, como en un espejo la gloria del Señor. Bueno, antes de eso dice mirando a cara descubierta. ¿Y por qué dice eso? Precisamente porque lo está comparando a cuando lo veían a través de un velo y del brillo de Moisés. Posteriormente dice como en un espejo la gloria del Señor. Y entonces, si nosotros hacemos el experimento, digamos, si quiere Ricardo, venga Ricardo por favor un momento. Este es más o menos un velo, ¿no? Ricardo lo va a coger. Ahí hay harta luz. Yo a Ricardo, bueno, lo voy a coger yo mejor. Cójalo de allá. Yo a Ricardo le voy a mostrar esta obra de arte y yo voy a decirle a Ricardo si interpreta y la ve bien. ¿Logra ver colores? ¿Ni siquiera colores? Listo, se la voy a pegar un poquito más. Ahí, ¿logra ver algo? ¿Ve algo más? Un azul. Listo, ¿ve las formas claramente? No. Listo. Y ustedes me imagino que si él no las vio, ustedes menos que están más lejos, ¿sí o no? Entonces, podemos soltar el velo, pero ahora yo le voy a dar un espejo, hablando de nuevas masculinidades, yo no tengo espejo, entonces traje uno de la casa. No es mi espejo, ¿no? Está, bueno, y ahora entonces yo no le voy a mostrar directamente la imagen a él, sino usted mismo la va a enfocar hasta que logre verla. ¿Logra verla? Sí, un zorro. Si quiere, acomódela como quiera para que pueda ver bien. Un zorro, una mata, está como en una sala. O sea, pero veo bien el zorro. Sí. O sea, ve perfecto la obra de arte. Sí. ¿Listo? Entonces, precisamente, les muestro la obra de arte, fue un dibujo de mi hija, entonces por eso le digo que es una obra de arte. Todas las nuevas masculinidades, me traje el dibujo de mi hija, el espejo de mi otra hija. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, definitivamente el velo que tenía Ricardo tenía totalmente entenebrecido su entendimiento y la dimensión de lo que él podía observar, ¿cierto? Pero al ver el reflejo a través del espejo, lo pudo ver nítido, claro, y pudo ver las imágenes con la definición correcta. Y precisamente de eso nos está hablando la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Venga, yo quito todo esto de acá. De eso nos está hablando la palabra cuando dice, como en un espejo, la gloria del Señor. Y la gloria de Cristo es la imagen original de Dios, y dice que usted y yo somos a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que habla de la imagen restaurada en usted y en mí, y como dice C.S. Lewis, el creador de las Crónicas de Narnia, el verdadero yo solo aparece cuando miramos a Jesús. Entonces, ¿quiere verse mejor como hombre? ¿Tiene que mirarse a usted o tiene que mirar a Jesús? ¿Qué pasa con la psicología? La psicología siempre le habla del usted, del encontrarse en usted mismo, de mirar el interior suyo, pero cuando vamos a la palabra de Dios y dice como en un espejo la gloria del Señor, dice mire a Jesús, y mirando a Jesús encontrará su masculinidad. ¿Listo? Seguimos.
somos transformados. Y este somos transformados lo podemos comparar cuando en Romanos 12:2 también habla de no os conforméis a este siglo, sino renovados con la renovación de vuestro entendimiento y transformados. Y acá ese transformados es una metamorfosis, quiere decir que él está hablando de que a usted y a mí como hombre, cuando no estamos mirándonos a nosotros como hombres, sino estamos mirando a Jesús, porque en la esencia de Jesús es que recuperamos nuestra masculinidad. Entonces está diciendo que no es volver a usted, sino es transformar su esencia, porque el cambio espiritual no es un cambio cosmético, sino es definitivamente un cambio estructural. No es pensar como piensa cualquier hombre, es pensar como piensa Jesús. Posteriormente dice de gloria en gloria, y ese de gloria en gloria nos muestra un cambio progresivo, profundo y continuo, y habla de santidad, ese proceso de santidad que vivimos en el que el hombre, y ahorita les voy a dar el título, pero el hombre del que vamos a hablar hoy no es un hombre que nazca así, sino que es un hombre que se hace no desde el pensamiento de las nuevas ideologías, sino que se hace en la búsqueda misma del Señor. Y termina con en la misma imagen, y en la misma imagen es cuando llegamos al punto ideal del hombre que queremos ser, que es la imagen propia de Cristo Jesús. Y básicamente desde lo que desglosamos, usted se puede dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, en esos 7 puntos que acabamos de analizar. Desde eso que desglosamos vamos a lograr el hombre que queremos ser. Y podríamos dejarlo así, y podríamos solamente haber hablado de ese texto y lo que dijimos de cada uno de esos puntos, y ahí hay una transformación suya y mía como hombres. Pero vamos entonces a desarrollarlo ahora de otra manera, y ahora sí quiero que ustedes vean el título de la enseñanza. Y bajo el título de la enseñanza, que bien o mal ya la desglosamos a través de la palabra, pero vamos a explicar unos puntos diferentes. Entonces, la primera, porfa. Listo. Se corrió para allá la imagen. Entonces, nuestra charla de hoy es el hombre 4K, del pixel al propósito. ¿Listo? ¿Cuántos de ustedes más jóvenes jugaron Atari? En esas consolitas de una palanca y eso. ¿Sí, no? ¿Cómo eran las imágenes? Pixeladas. En cambio, hoy en día, ¿cómo es la imagen de un juego de esos de celular? Si usted juega Free Fire, si juega Call of Duty o si juega cualquiera de esos juegos, son unas imágenes de alta definición, Full HD. Y precisamente cuando hablamos desde una visión de un hombre distorsionada, la visión del hombre hoy en día, y desde lo que estábamos charlando, es una visión donde a veces nosotros como hombres, aún viniendo a una iglesia, podemos estar así, en un tiempo de confusión, en un tiempo de una identidad compleja, y es difícil para el hombre hoy en día, ¿cierto? Precisamente por lo que estábamos hablando de las nuevas masculinidades y el videíto que vimos y el meme de los perritos. Es difícil porque queremos deshacernos del machismo, de lo que van a hablar más adelante. Queremos ser un hombre correcto, pero a veces nos quedamos en ese hombre correcto y no sabemos a veces cómo proceder. ¿Por qué? Porque no sabemos si estamos en el borde de la nueva masculinidad, en el borde del machismo, o si lo estamos haciendo a la manera de Dios. Y ahí es donde a veces nos quedamos un poquito perdidos. Y entonces el hombre a veces está así, pixelado en medio de sus emociones, en medio de las cosas que vive, pero la idea es que pasemos de ese pixel al propósito de Dios, porque debemos restaurar nuestra masculinidad en Cristo. En esa medida, pues entonces desglosamos la palabra. Continuamos, Juan, porfa. Bueno, allá no salió. Acá era el ejemplo que hicimos con el espejo. Entonces la pregunta es, ¿cómo queremos vernos? ¿A través del velo o a través del espejo? Y para eso entonces continuamos. No nos vamos a demorar mucho ahí. La siguiente, porfa. Empecemos. El hombre pixelado. Primera parte, el hombre pixelado. Nosotros como hombres, ¿por qué podemos estar pixelados? Y acá hay como tres ítems o 3 puntos iniciales o principales. Por voces equivocadas, por máscaras falsas y por desconexión espiritual. ¿Listo? ¿Cuáles son esas voces equivocadas?
Es precisamente como lo dice ahí, es el eco del pasado, de heridas, expectativas culturales y distorsionadas. Entonces, el mundo, y el mundo de antes y el mundo de hoy. ¿Qué decía el mundo de antes de cómo debe ser un hombre? A ver, vamos a participar, esto es más charlado, esto no es predicación. Sí, o sea, no es de las nuevas masculinidades, sino de las masculinidades normales o hegemónicas. Rudo, macho, fuerte. No voy a quejarse. ¿Y el hombre de hoy? Toda una princesa. O sea, como la canción de Jesús Adrián Romero. Yo soy tu niña. Entonces, no saben perder. ¿Qué más? ¿Cómo más es el hombre de hoy? Digamos que sí, las debilidades las tenemos todos, pero la fragilidad gobernó al hombre ahora. Todo le afecta. Okay. Pasivo, indeciso. Y pregunta seria. Usted y yo nos hemos permeado. ¿De qué estamos más permeados? ¿De la antigua visión de hombre o de la nueva visión de hombre? A ver, ¿cuántos creen que están muy permeados por la antigua visión de hombre? Los dos más viejitos, listo. ¿Y cuántos creen? ¿Y cuántos creen que están permeados por la nueva visión de hombre? ¿Y cuántos definitivamente están permeados por ambas visiones de hombre? Listo. ¿Cuántos? A ver, acá cómo estamos dentro. ¿Cuántos ya pagan todos 50-50? Bueno, todavía. Bueno. Porque los noviazgos de hoy en día todo es así, ¿no? 50-50 y entonces si uno se queda sin trabajo, entonces ¿qué? Todo es 50-50, salen a comerse una hamburguesa y vale 20,000, saque 10 y saque 10. Y así funcionan los hombres de hoy en día y los chinos de colegio uno los ve así. Todo es 50-50, están permeados por lo nuevo y son extremadamente frágiles. Pero exacto, entonces lo primero es que un hombre pixelado se deja llevar por las voces del mundo. Y el mundo, ya sea el anterior o el nuevo, siempre nos va a decir algo, pero dentro de lo que nos dice bien o mal, también hay una visión de que el éxito define al hombre. ¿Y qué concepción tenemos normalmente de éxito? Plata, dinero. Entonces a veces hay que estar ocupado, es más, hay muchos hombres que no se ven en la casa porque verse en la casa es ser poco productivo, ¿cierto? Estar mucho tiempo en la casa es, oiga, no, o perezoso, o poco productivo, lo que sea. Pero entonces hay una visión del éxito, ¿cierto? De fuerza tóxica, de incluso de autosuficiencia, que empieza a permear la visión que yo tengo y cómo me comporto, porque todo lo que yo piense es la forma como me comporto. Y nosotros sí estamos muy permeados por lo que ha dicho el mundo, ya sea el machista o el de las nuevas masculinidades, porque es verdad, incluso para la forma como nos relacionamos. ¿Qué pasaba antes? Si usted le cedía el puesto a una mujer, ¿cierto? Si usted le cede el puesto hoy a una mujer, machista o… Que tiene mucha oportunidad para dormir. Bueno, depende, ¿no? Si usted es bien feo, eso es acoso. Si usted es bien lindo, si usted es feo, entonces la mujer dice, uy, acosador, quién sabe qué intención tiene este viejo verde, que yo no sé qué. Si usted es medio pinta, ay, señor, ay, uy. Pero no, tristemente eso sí es verdad. Digamos, cuando usted se iba a bajar antes del bus, usted daba la mano y lo veían bien. Usted hoy va a dar la mano dentro de una postura social de caballerosidad y muchas mujeres usted lo van a mirar mal, ¿cierto? Y entonces eso hace que usted también en cosas pequeñas o inconscientemente empiece a cambiar y siga buscando esas voces del mundo. Dentro de ese hombre pixelado, entonces también hay voces no solamente del mundo que me hacen buscar éxito, fuerza tóxica o autosuficiencia u otras cosas, sino hay voces del pasado. Y esas voces del pasado hablan de las heridas, el rechazo y la comparación. ¿Los hombres tendemos a compararnos con otros hombres? ¿Consciente o inconscientemente? ¿Sí o no? ¿En qué nos comparamos? O sea, porque las mujeres se comparan en ciertas cosas, ¿cierto? Pero nosotros como hombres, así no lo digamos abiertamente, ¿en qué nos comparamos? A ver, vamos a hacer una encuesta. ¿En qué se compara?
En estatura, intelectualidad, fuerza, físico. No sabe, no responde bien. A veces hay muchas cosas que uno independientemente se está comparando. Entonces, este es blanco, o sea, en la forma física. Sí, listo. Allá usted. En el trabajo, en la parte de la misma visión del éxito, ¿no? La misma visión del éxito del éxito y de la economía, uno tiende a veces a, uy, mire, este logró o no logró, y en los logros que una persona tiene, ¿en qué? ¿En la parla? En la labia. Uy, ese sí tiene labia. Listo, ¿en qué se compararía? Sí, usted. En la economía. Allá atrás, a ver, Aguilar. Destrezas. Arlex, que lo vi con ganas de hablar. Exacto. Y en esas voces del pasado, obviamente esas comparaciones están por lo que nos enseñaron, pero también está en cuanto a las heridas y el rechazo, y en cuanto a la relación que tuvimos con un papá o con un hombre en nuestra niñez. ¿Y cuántos de nosotros, qué hacemos muchas veces? La herida no la tenemos tan consciente como la mujer. ¿Usted sí sabía que estadísticamente hay más hombres que se suicidan que mujeres? ¿Lo sabía o no lo sabía? Son más los hombres que se suicidan que las mujeres. ¿Por qué suele pasar eso? Porque la mujer tiene una herida, casi siempre la detecta, busca desahogarse y en el desahogo entonces busca sanar. Solo que lo hace en la forma humana. ¿Cuál es la forma humana? Usted sí ha escuchado la expresión catarsis. ¿Qué es hacer catarsis? Es como el desahogo y hacer algo que medio repara o que medio mejora. Y ahorita les voy a dar la explicación de cuál es la diferencia con catarsis con otra palabrita que vamos a ver hoy. Pero el hombre tiende a comerse más solo sus problemas o a minimizarlos. Usted vivió el problema y ya pasó. O tuvo un problema y ya pasó. Los que me conocen saben que yo soy orientador y trabajo con chicos de 10º y 11 en un colegio. Y este año, aparte de lo que uno trabaja con salones y todo, yo solo trabajo con 10º y 11, atendí 170 casos. Ya que son casos mucho más profundos a nivel emocional y todo el asunto. De los 170 casos que yo atendí, yo puedo, en una estadística así a grandes rasgos, sin haberla hecho juiciosamente, puedo decir que atendí un promedio de 170, les dije, ¿cierto? De 140 mujeres y de 30 hombres. Porque muchas veces las mujeres ellas mismas van a orientación sin que las mande la profesora ni nada por el estilo, y van y se desahogan y empezamos a hablar y lloran. Los hombres que han ido, casi todos han sido porque un profesor los manda, y cuando los mandan llegan con cara de como, ¿qué le pasó? Nada. ¿Por qué lo mandaron acá? Pues, a ver. Y automáticamente se cierran desde el diálogo, pero se cierran en su corazón y se cierran en su mente, y a lo que aparentemente no le dio importancia, llegan bravos con uno, que uno no tiene la culpa, pero después no le dan importancia a eso y ya pasó, porque la mujer sí le da trascendencia y se sienta 2, 3 veces a veces con uno a charlar, y eso que aparentemente ya pasó genera una herida en su modus operandi y en la forma como él va a reaccionar, a relacionarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ve como un hombre pixelado se deja afectar por las voces equivocadas, las del mundo, las del pasado y las voces internas. ¿Qué tanto dejamos? Entonces, en las voces internas vamos a hablar de 3 cosas: miedo, vergüenza y culpa. ¿Qué tanto dejamos ver nosotros nuestros miedos y temores? A veces sí, pero poco. Y si estamos en sociedad, como que uno a veces quiere intentar ser el más arriesgado, ¿o no? ¿Cierto? ¿Qué tanto dejamos ver nuestra vergüenza, o nuestra vergüenza a veces la llenamos de soberbia o de prepotencia o de autosuficiencia? Para que no se vea la soberbia, pues me aíslo o algo por el estilo, porque uno de hombre, uno a veces es bastante soberbio. Entonces, culpa, vergüenza y temores. ¿Qué tiene que ver con nuestras voces internas? Veía también un video cuando busqué el meme del perro de los hombres de antes que eran grandes cazadores y todo el asunto de animales, y veía un video de 4 tipos cazando una rata, y cuando sacan y entre ellos dejaron ver todos sus miedos y todas sus vergüenzas, porque eso gritaban y todo con un ratoncito así de chiquito.
Pero es algo que era porque estaban entre ellos cuatro, pero que muy seguramente desde nuestro concepto en relación con la mujer hubieran dejado ver menos ese temor si estuvieran con mujeres no de su núcleo más cercano, porque de pronto nuestra esposa o algo a veces puede ver esas reacciones de parte de nosotros, ¿sí o no? Pero si ve cómo el hombre pixelado se deja llevar por estas voces equivocadas y entonces ha detectado alguna voz equivocada que lo lleve a usted a su forma de vivir en el cotidiano. Piense por 30 segundos, ¿hay alguna voz, una herida en la relación con su papá cuando era chiquito, la forma como le dijeron que no llorara, la forma como le dijeron o la forma como le dijeron que debería comportarse o no comportarse con las mujeres, que de una u otra manera haya lastimado su vida y lo lleve a comportarse como usted se comporta? Entonces, cuando hablamos de eso, podemos decir que si estamos pixelados en eso, un píxel aislado no revela nada, y así vive un hombre que no tiene un propósito y una definición clara en Dios. Pero por otro lado hay máscaras falsas. Las máscaras falsas son esas armaduras que ocultan fragilidad, fortaleza fingida, que ocultan la necesidad de vulnerabilidad y conexión auténtica con Dios. Tenemos armaduras, aparte de lo que ya hemos hablado. ¿Alguno alguna vez vio o se leyó un libro muy secular que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada? ¿Lo han visto? Así sea, googleelo, ¿cierto? Y el caballero de la armadura oxidada era básicamente un caballero, y el caballero tenía que cumplir X misión, y en la medida que iba cumpliendo la misión, lo que hacía era como se le iba rompiendo la armadura, y cuando se le iba rompiendo la armadura era porque iba encontrando esas fragilidades, esos temores, y tuvo como un encuentro con él mismo, y se dio cuenta de lo mal que estaba. Pero eso es, como les digo, es un libro muy secular, incluso lo leen a veces los adolescentes, pero hay un libro más bonito que es libro y película y que está en película animada y no animada, que es El viaje del peregrino. ¿Alguno alguna vez ha visto o se ha leído El viaje del peregrino? Hay una película animada muy interesante del viaje del peregrino que dura como 1 hora y piquito, y es alguien que empieza a caminar, un ser humano, un hombre normal que incluso termina dejando a su familia porque la familia no lo quiere seguir en la aventura a la que él se fue, y en medio de eso empieza a mirar los miedos, los temores, una cosa a la otra, pero él, el peregrino, como su nombre lo indica, está caminando, es el camino que Jesús le indica para llegar a la salvación, aunque eso le costara a su familia que no quería seguir el camino de Cristo. Entonces les recomiendo esos dos. Uno como a nivel de cultura general y porque es interesante, pero lo que le digo, no es cristiano ni nada, es muy secular. Y el otro sí es totalmente cristiano, pero que si los uniéramos podríamos hablar incluso de esa armadura que a veces nosotros no hacemos. Lo que hablábamos ahorita, el fuerte que a veces se siente duro o que no siente, o que pareciera que no siente porque todos sentimos, el trabajador incansable que desde ese punto también a veces el hombre piensa que vale por lo que logra o demuestra lo que es a través de lo que hace, ¿cierto? Y este es en el que caemos nosotros, el religioso impecable. ¿Cómo será el religioso impecable? Voltea a mirar al del lado, de pronto es el del lado. Nosotros como hombres también mantenemos una figura que tiene que ver mucho con lo religioso, ¿no? Que nos deja no mostrar nuestra fragilidad, y es que el hombre cristiano a veces entonces aprende a vivir bajo reglas, bajo doctrinas, todo el asunto, pero a veces sin un encuentro real con Dios. Entonces mostramos ese hombre muy juicioso, muy bien puesto, muy de casa, pero no dejamos ver todas esas heridas y esos dolores que tenemos por dentro. Y a veces dentro de la iglesia se ve mucho el hombre religioso, que usted lo ve acá y usted lo ve acá y incluso nos hacemos ideas de algunos hombres o algunos seres humanos que son de cierta manera, pero vaya a verlo explotar en la casa, vaya a verlo tratar a la esposa de ciertas maneras, vaya y álcele la voz a la esposa o a los hijos de ciertas maneras, ¿cierto? Y entonces es cuando el hijo ve un papá diferente en la iglesia y el ratico que se comporta acá los domingos, y un hombre totalmente diferente en la casa, que ese hombre religioso sí que sufrimos algunos cristianos y con el que toca tener cuidado. Entonces hay que mirar cómo nos quitamos esa armadura
porque esa armadura da cierta forma, pero esa forma no da identidad. Estaba viendo de una charla de alguien y me gustó un ejemplo que colocó cuando hablaba la forma y la identidad. ¿Cuántos de ustedes se vieron la película El Gladiador? ¿Sí, no? Entonces el que se vio la película El Gladiador sabe que el hombre era un soldado Máximo Décimo Merilio, ¿cierto? Y que el man era de los duros del emperador, ¿cómo se llama el emperador? Marco Antonio, bueno, el emperador Marco Antonio, el que fuera, pero él era de los duros. Y él que era de los duros, llega en algún momento y matan al emperador, el hijo, todo el asunto, y a él lo venden como esclavo. Y cuando lo venden como esclavo se vuelve el gladiador y acaba con todo el mundo. Y una de las escenas posteriores muestra cuando él vuelve a llegar a Roma y el nuevo emperador, que fue el que lo había mandado a vender como esclavo y le había matado a la familia y todo el asunto, le pregunta: ¿quién eres? Y él dice: el gladiador. Y le dice: ¿me va a dar la espalda y no me va a contestar? Quítese el casco y dígame quién es. Él en ese momento, ¿quién era? Un esclavo, ¿sí o no? Y él le dijo, y el emperador le dijo: usted es esclavo. Pero cuando él se quita el casco, le da todo su argumento, le dice: soy Máximo Décimo Merilio, mejor dicho, capitán de las legiones y de uno y del otro. Le dio su identidad desde lo que él estaba convencido que era y desde lo que él había sido como persona, como familia, y desde la lealtad que tenía siempre a ese imperio. Entonces este era un hombre con identidad, porque no se percibía, permítame usar esa palabra que hoy en día la usan mucho para toda la comunidad LGTBI, cómo te percibes y cómo no te percibes, pero no se percibía como un esclavo, sino que tenía claro que aunque que estaba en ese momento en una condición de esclavo, sabía quién era en su persona. Y esa es la misma pregunta que da para nosotros. Independientemente de la situación que usted y yo estamos viviendo, ¿tenemos claro quién somos en Dios? Tengamos un cargo, no tengamos un cargo, tengamos un liderazgo, no tengamos un liderazgo, tengamos X trabajo o no tengamos X trabajo, ¿tenemos claro cuál es nuestra identidad en Dios? ¿O a veces solo dependemos de nuestra armadura, de la posición que tenemos? Avanzamos rápidamente. Entonces, por último, está todo el proceso de desconexión. Y eso no le voy a hacer alzar la mano, pero pensemos todos: ¿será que alguno de nosotros, no conteste, no alce la mano, fresco, ¿será que alguno de nosotros en una semana cotidiana alcanzamos por lo menos 2 o 3 días a orar 2 horas? En las oraciones de todo el tiempo del día, la de la mañana, la tarde, por lo menos 2 horas. ¿O será que estamos muy ocupados precisamente por la visión de éxito del hombre? ¿Será que tenemos una desconexión y nos hemos quedado sin señal con Dios porque esa falta de oración real, de comunidad real y de paternidad espiritual real a veces nos deja sin propósito? Entonces no tenemos que irnos hacia el lado del machismo, pero no debemos desconocer que Dios siempre se presentó como un guerrero, y cuando usted lee el Antiguo Testamento se presentó como un guerrero, y cuando él a través de su Espíritu Santo venía sobre un hombre, siempre hacía cosas desafiantes con ese hombre, llenas de propósito con ese hombre. Y hay 1000 ejemplos: Sansón, el uno y el otro, pero algunos estaban llenos de voces como las que hablaron ahorita de pasividad o algo, que no hacían lo que tenían que hacer, pero tenían que ser llenos, por eso tenían que estar conectados. Entonces sigamos a las 2 siguientes imágenes y hablamos, y entonces ahí usted detecta si es un hombre pixelado o no. ¿Me dejas? ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Bueno, esto es lo que veníamos hablando. Cuando hay una armadura, el hombre termina fingiendo porque proyecta una fortaleza externa, mientras a veces nuestro interior está quebrado y sangrante. Y hay una máscara de que tenemos el control. ¿A cuántos hombres les gusta tener el control? ¿Nos gusta o no nos gusta tener el control? En todo el sentido de la palabra. Y si perdemos un poquito el control, nos desestabilizamos bastante, ¿cierto? Pero, y ahorita vamos a empezar a hablar de lo siguiente: cuando tenemos un encuentro con Cristo, cambiamos esa máscara y esa armadura falsa por una identidad auténtica, que es lo que venimos hablando. Y la libertad verdadera, pues, en Cristo la vulnerabilidad auténtica se convierte en una fortaleza genuina. Seguimos, porfa. Continuamos. Por el otro lado está la imagen de lo que veníamos hablando.
cuando nuestra vida se queda sin dirección espiritual, cuando se desconecta de la fuente y cuando estamos a veces tratando de sintonizar al Padre, pero a veces no lo logramos porque todavía a veces no sentimos nada en la oración, porque no oramos como quisiéramos, porque no hacemos estudio de la palabra como quisiéramos, y entonces terminan a veces saliendo reacciones de nosotros en el cotidiano vivir que no son. Pero entonces acá es donde tenemos que tener claro que nos convertimos en lo que adoramos. Cuando nos desconectamos de Dios, quiere decir que estamos conectados a algo más, a nuestra ocupación, a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestro ministerio, y terminamos convirtiéndonos en lo que adoramos. Entonces usted detecte y piense por 30 segundos, ¿mi vida como hombre está pixelada en alguno de los sentidos que hablamos? ¿Me falta sanar algo? ¿Me falta perdonar algo? ¿He escuchado la voz del mundo, del pasado, la voz interna? ¿O estoy guardado bajo alguna armadura? ¿O simple y sencillamente, aunque eso lo he manejado, tengo una desconexión profunda con la esencia que es Dios? Y si es así, entonces vamos al siguiente punto, del pixel al propósito. Entonces la idea, como le decía, es que dejemos esta visión cada día en nuestra vida, como hablábamos al principio con el texto, ir de gloria en gloria progresivamente, y pasemos a la definición 4K. Y en esa definición 4K, cuando hablamos del pixel al propósito, hay 3 autores que yo se los voy a nombrar por si usted lo quiere anotar. Uno, no sé cómo se nombra, no sé cómo se pronuncia, se dice Nouwen. Nouwen hace un escrito sobre el hijo pródigo y hace un estudio de todo el texto del hijo pródigo. Hay otro autor que se llama Lewis, C.S. Lewis, que es el escritor de Narnia, de todos los libros de Narnia. Y hay otro autor que se llama Eldredge. El hombre es un bestseller y ganó por allá un premio por un libro que escribió que se llama Salvaje de Corazón. Y a partir de estos 3 autores, y pensando un poquito en lo que leímos del texto bíblico, entonces vamos a hablar cómo pasamos del pixel al propósito. Básicamente, Nouwen, como les decía, habla del hijo pródigo y habla de los 3 personajes principales del hijo pródigo. ¿Cuáles son los 3 personajes principales? Exacto, el hijo que se va, el hermano que se queda y el papá. Y obviamente hoy no vamos a profundizar en eso, pero habla de la actitud de cada uno de ellos, y también nosotros como hombres podemos ponernos en cada uno de los papeles. Si a veces tenemos actitudes como el hombre que se fue, gastó toda su fortuna, vivió una cosa, la otra, se llenó de heridas, pero en esas heridas a veces se cansó y entonces decide volver. O si somos como el más religioso, el hijo que terminó quedándose y estuvo siempre al lado, pero estando al lado no le bastó con el todo y con la intimidad, sino que no la tenía, y por eso le dio mucha rabia cuando volvió el hijo, el hermano. ¿Hay quien será mejor o peor? ¿O serán iguales? ¿O en esencia cómo estarán? Si usted se da cuenta, el primer hijo se va, desprecia lo que tiene acá, pero al irse llega un momento en el que reconoce la necesidad de volver. Pero el que siempre está no reconoce la importancia de lo que tiene, quiere decir, está en cuerpo presente, pero estando en cuerpo presente no tiene la conexión, y al no tener la conexión, él lo tenía todo, el otro no lo tenía, y porque más allá de la plata y la herencia tenía al padre, del cual muy seguramente estaba desconectado, porque era un hombre pixelado, de lo que estamos hablando. Y cuando vuelve el hermano y le hacen la fiesta, entonces él se pone muy bravo, porque le están dando más celebración, fiesta, plata al hermano que ya se había gastado todo. ¿Qué le estaba importando también? Lo mismo que al otro, solo que actuó de manera diferente. Al que se fue le interesaba la herencia, y a este también le interesaba la herencia, pero no le interesaba el padre. Pero el padre está como el padre que acoge y el padre que abraza. Y entonces cuando él hace todo el estudio, que es muy bonito, y si usted lo puede buscar, el estudio del hijo pródigo de Nouwen, entonces él dice de la importancia de el que regresa al padre, y él dice una frase muy bonita que dice: si no hay abrazo del padre, no hay identidad. A los hombres a veces incluso también nos cuesta un poquito más abrazar, y más si es a un hombre. Digamos, esas cosas que hacen a veces de que voltee, que ore con el otro, que se abrace, que una cosa, que la otra, algunos la hacen, pero a uno a veces le cuesta. Si yo ahorita lo volteo y le digo: voltéese y dése un abrazo con el del lado y oren juntos,
pues uno a veces de hombre también se siente incómodo ahí abrazado a otro hombre. ¿Sí o no? ¿O le parece cómodo? Porque si le parece cómodo lo hacemos de una. Pero entonces, si a usted le va incómodo, pero entonces él habla de la importancia del abrazo del padre, porque dice que sin abrazo no hay identidad y sin identidad no hay propósito. Y no solo se queda ahí, sino que hace un capítulo completo hablando del padre y dice cómo usted y yo deberíamos asumir esa posición del padre. No solamente recibo el abrazo del Padre, sino soy capaz de dar ese abrazo que renueva y que restaura. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando vamos a cara descubierta, como decía el versículo, cuando vemos la gloria de Dios, hay una renovación, hay una transformación, y esa renovación es para que yo me entregue, o sea, a imagen de Dios. Y ahorita vamos a hablar de un versículo que dice eso. Dice que Dios ya sabía quiénes eran los escogidos y lo único que buscaba de los escogidos es que fueran como su hijo. Y su hijo, Jesús, es el que da el abrazo. ¿Y usted y yo damos ese abrazo? ¿Usted y yo sentimos ese abrazo para poder dar ese abrazo y para restaurar mi vida y restaurar la vida de los que me acompañan? Y entonces, al final, toda masculinidad sana nace de un padre que abraza. ¿Qué tanto lo abrazó usted su padre? Acá va otra pregunta, no sé si usted es papá, tío u otra cosa. ¿Qué tanto abraza usted a sus hijos? Llámense hijos físicos, hijos espirituales, porque a partir del abrazo del padre, ese abrazo que muestra verdadero amor, toda masculinidad sana a partir del padre que abraza. ¿Y qué tanto? Y la pregunta más profunda, ¿qué tanto usted y yo nos dejamos abrazar por el padre? ¿Será que a veces somos como el hijo mayor o tenemos esa capacidad del hijo menor de venir solo por el abrazo del padre? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Como el publicano o como el otro hombre que estaba al lado del publicano? Me imagino que le dio el texto bíblico, ¿cierto? ¿Alguien no lo conoce? Están las dos oraciones, está el publicano y el publicano llega y dice Dios, gracias porque soy bueno, vengo a la iglesia, te conozco, una cosa, la otra, gracias por todo lo que me permites. Y el otro va y se arrodilla y en vez de con soberbia y prepotencia dar gracias por todo eso, va y le dice Dios, necesito de ti, sé que soy pecador, incluso el publicano dice gracias porque no soy como él, que yo no sé qué, y le dice necesito de ti y necesito de tu abrazo. ¿Qué oración escuchó con más agrado Dios? ¿Esta o esta? Esta. ¿Qué tanto se parece más nuestra oración a esta o a esta? Porque bien o mal, sin conocer la vida de ustedes y el hecho de que estén acá, de una u otra manera hay un privilegio en nosotros que conocemos a Dios, que estábamos en la iglesia, pero a veces eso hace que nuestra oración se convierta en esta oración. Porque de una u otra manera, lo que hablábamos del éxito y todo el asunto, el cristiano a veces, nosotros como cristianos, también nos creemos mejores hombres que el resto de hombres. Porque de pronto usted no es mujeriego como otros hombres, porque de pronto usted no pone los cuernos como otros hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos una sensación de superioridad y a veces terminamos orando como oraba este y no como oraba este. Pero cuando oramos como estaba orando este, tenemos la actitud del hijo menor y estamos volviendo al abrazo del Padre. Cierre sus ojos 30 segundos, dígale a Dios lo necesitado que usted está del abrazo del Padre. Amado Dios, necesitamos de tu abrazo. Hoy tenemos claro que toda masculinidad sana nace de un Padre que abraza. Cuando volvemos con sincero arrepentimiento y honestidad delante tuya, tu abrazo nos llena de identidad y de propósito. Señor, que nuestras oraciones no tengan soberbia, ni orgullo, ni masculinidades llenas de enfermedad tóxica, ni de fuerza, ni autosuficiencia, sino que reconozcamos nuestras debilidades y que tú te hagas fuerte en nuestra debilidad. Señor, ayúdanos a pasar del pixel al propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos. De esa misma manera, entonces, vuelvo al Padre, pero también ese volver al Padre implica
rendirme a Cristo. Entonces el primer autor que le nombré en Volver al Padre era Owen. El segundo que le estoy hablando del rendirse a Cristo es Lewis. Lewis habla exclusivamente de que tu verdadero yo aparece cuando te rindes a Cristo. O sea, no debo buscar en mí y en mi hombría, sino busco a Cristo y aparece mi verdadero yo. Y entonces los hombres de una u otra manera nos gusta ser protagonistas en una relación, en lo que sea. Pero este postulado lo que me está invitando es a dejar de ser protagonista. Y cuando yo dejo de ser protagonista, entonces entiendo que la alta definición de la que estamos hablando no viene del esfuerzo, sino de la rendición. Y los hombres poco nos rendimos, sino que también se nos ha enseñado a no rendirnos. Pero la palabra de Dios es sabia también cuando dice: es mejor perro vivo que león muerto. Pero eso es otro contexto, porque acá yo estaba hablando de cuando yo aprendo esto de mejor perro vivo que león muerto en cosas básicas de oiga, sí tengo que ser fuerte como el gladiador que nombrábamos, tengo que ser guerrero, que es lo que Dios quiere para mí, pero en las batallas que vale la pena pelear, no en una pelea y ahí o en cosas imprudentes, que ahí es donde es mejor perro vivo que león muerto. Pero cuando yo aprendo eso, aprendo que es válido rendirme y entonces más fácil me queda rendirme delante de Cristo. ¿Listo? Y por último, el planteamiento de Eldredge, que él hablaba de corazón salvaje. Entonces él habla de sanar heridas. Cuando sanamos todas esas heridas del pasado, dice que es posible cuando entendemos que el hombre, ese es el postulado de él obviamente, dice que el hombre está hecho para la batalla, para la aventura y para la belleza. Y que como estamos hechos para la batalla, la aventura y la belleza, luchamos por lo que nos importa, exploramos y avanzamos y protegemos y amamos bien. Pero que eso va a estar distorsionado si no sanamos estas heridas. Y empezamos a definir el propósito básicamente cuando empezamos a quitar la desconexión espiritual. O sea, lo que hablábamos de orar, buscar la palabra diariamente, de tener comunidad y obediencia. Entonces, a través de estos postulados, si yo vuelvo al Padre a través de una rendición con Cristo y sano a través de Cristo todas mis heridas, a través de esas disciplinas espirituales puedo pasar del pixel al propósito. Vamos a la siguiente, por favor, para que ya vayamos cerrando y podamos ministrar a partir de lo que aprendimos hoy. Siguiente, por favor. Bueno, acá antes de la siguiente le profundizo un poco esto. A ver si usted se siente identificado o no. Dice que todo hombre tiene una batalla que pelear, una aventura que vivir y una belleza que rescatar. Este libro habla que básicamente nosotros en esencia nos gusta la batalla, nos gusta emprender algo que tengamos que ganar. Y que eso es bueno cuando lo hacemos con el corazón fuera de esas heridas, sino que lo hacemos a partir de los desafíos dignos que requieren valentía, propósito, algo más grande que nosotros mismos. Y hoy dijeron una muy importante en el público, decían la pasividad del hombre de hoy. El hombre de hoy es muy pasivo. ¿Y saben la Biblia quién fue muy pasivo? ¿Se acuerdan del sacerdote Elí cuando fue muy pasivo porque no tomó una postura frente a sus hijos que estaban pecando? Y cuando Dios vino y le dijo, entonces mejor dicho, todas sus generaciones van a quedar de una u otra manera castigadas, Elí siguió siendo pasivo, porque básicamente dijo, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Y eso suena espiritual, pero el que tenía que empezar a pelear la batalla y decir, no, esto va a cambiar y me pongo delante de Dios, me rindo, voy al abrazo del Padre, me rindo a Cristo y empiezo a orar y a batallar y que esta situación cambie para que Dios trate con nuestra vida de una manera diferente. Pero él lo aceptó, dijo, bueno. Tanto así que cuando murió, ¿cómo murió? Sentado, no batallando. No como otros hombres en la Biblia que decían, no Dios, esto no puede ser así. Incluso hay uno, ustedes lo deben saber, que también iba a morir y le pidió más plazo a Dios. ¿Y cuánto plazo le dio más Dios? 15 años. O sea, decidió batallar, hacer algo diferente. Moisés también muchas veces encaró a Dios y le dijo, no Dios, yo quiero algo más de ti. Y que Dios le dijo, vaya para allá. Y Moisés le dijo, no, si tú no vas conmigo, yo no voy. Batalló. Y cada uno de los hombres que tomó Dios tomó una actitud de batalla, de pelear las batallas que valen la pena. Pero el hombre de hoy es más pasivo y no emprende batallas o propósitos más grandes. Una aventura que vivir, tomar riesgos, exploración, descubrimiento del propósito que Dios diseñó específicamente para nosotros.
tiene que ver un poquito. Y una belleza que rescatar, alguien por quien luchar, proteger, y un amor sacrificial como el que Cristo, como Cristo que nos amó. Y esto también tiene que ir con la familia, con la esposa, y hasta qué punto entonces también estamos amando de esa manera. Si sanamos esto, entonces eso que es lo que Dios de una u otra manera ha plantado en nosotros como hombres, y lo hacemos desde las voces correctas y no desde las voces del eco, entonces estaremos sanos y podremos pasar al hombre 4K, que es el último que vamos a ver. Entonces, ¿cómo sería ese hombre 4K? Gracias. Hombre 4K. Entonces vamos a hablar del hombre 4K. Si usted se dio cuenta, el primero estaba, no me salió el hombre. Bueno, sí, el hombre, sí vieron el hombre totalmente pixelado, ¿no? En el segundo punto. Y acá pues ya el hombre ya no está pixelado, sino claro, todo el asunto. Y pues tiene el reflejo y la gloria de Dios, ¿no? Entonces, el hombre 4K, quise definirlo en estas 4Ks. ¿Listo? Querigma. ¿Cuándo usted y yo vamos a vivir en altísima resolución? Querigma, voz clara. ¿Qué es el querigma? ¿Alguien sabe qué es el querigma? ¿Alguno de los pastores? ¿Alguien? Listo. El querigma habla básicamente de proclamar el evangelio, de la labor que hicieron los apóstoles. Y cuando se proclama el evangelio y se proclama todo el proceso de Cristo, vida, muerte, resurrección de Cristo, esa es la palabra misma entrando en nosotros. Entonces, cuando tengo esa voz clara, y esa voz clara tiene que ver con la voz del Padre, cuando escuchamos con nitidez el llamado de Dios para nuestra vida y lo que dice el evangelio para nosotros, cuando nos llenamos de ese querigma, esa voz clara que ya no es la voz de un eco, entonces simple y sencillamente empezamos a vivir en 4K porque tenemos propósito. Y eso es algo que le cuesta al ser humano, escuchar la voz de Dios. Y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a tener más tiempo de contemplación. Y por eso el texto que estábamos leyendo al principio decía: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor o la gloria de Dios. Y en otra versión habla de cómo ese mirar es contemplar, contemplar, contemplar. ¿Qué tanto contemplamos la gloria de Dios y cómo la contemplamos a través de la palabra y a través de la oración? Y entonces, cuando hay un querigma, ese querigma me permite vivir en definición, porque ya no estoy viviendo bajo lo que dice el mundo, sino bajo la voz de Dios dirigiendo mi vida. Pero también el kairos. Bueno, y cuando yo vivo bajo el querigma, entonces me pasa lo que le pasó al gladiador y todo eso, y los ejemplos que dimos. Sé quién es, sé de quién vengo y sé para dónde voy. Sé quién soy. Sé de quién vengo en mi esencia en Cristo Jesús y sé para dónde voy en Cristo Jesús. Que cuando vivimos sin esas tres respuestas, pues vivimos simplemente el día a día. Y en la rutina de la vida a veces nos quedamos viviendo el día a día y no en ese propósito de para dónde vamos. ¿Listo? Segunda acá, kairos, el tiempo claro, el tiempo perfecto. El kairos, usted sabe que se refiere al tiempo de Dios. Y ese tiempo de Dios lo encontramos en la búsqueda de la palabra, en el aprender a dejarnos confrontar y en el aprender a sanar en el momento correcto. Si yo me quedo con una herida toda la vida, hay un dicho que dice: el loro viejo no aprende a hablar. Y hay gente que sigue con las mismas mañas toda la vida y toda la vida y toda la vida, con las mismas formas de reaccionar en un juego como el que teníamos acá, con las mismas formas de reaccionar en cuando manejamos, con las mismas formas de reaccionar en diferentes momentos. Pero cuando yo vivo en el tiempo de Dios y me dejo confrontar por la palabra, cuando me doy cuenta de mis errores como hombre, empiezo a cambiar. Y empiezo a buscar la palabra de tal forma que sane y que yo encuentre, verdad, que la palabra es lámpara a mis pies y camine bajo esa luz en el tiempo correcto. ¿Listo? Porque el hombre que entiende que está viviendo en un tiempo divino no improvisa, sino que vive bajo la palabra. Después está la coinonía. La coinonía entonces me habla de relaciones claras. Yo tengo que tener la voz clara de Dios sobre mi vida, un tiempo claro de qué estoy viviendo, pero eso a través de relaciones claras sobre todo también con el pueblo de Dios y con las personas que me rodean. El hombre que se permite ser visto como es, puede ser acompañado correctamente. Si acá entre nosotros
somos como somos, pues entonces puedo recibir un buen consejo del pastor Juan, del pastor Samuel, del pastor de... Si yo tapo lo que soy y vivo una doble vida, pues no tengo el apoyo correcto. Y entonces el hombre que vive en coinonía no se rinde porque algo malo le pasó, no se compara y no se esconde, es tal cual es para poder recibir el apoyo que necesita, y en este caso de los hermanos que somos los que estamos acá. Y por eso es que es importante la coinonía, porque una comunión auténtica con Dios y con los hermanos en el pueblo de Dios hace que yo muestre mi esencia para mejorar y no seguir escondiéndola, teniendo una doble vida y vivir medio pixelado, sino viviendo en 4K con la esencia como es. Y eso me gusta a mí de algunas personas que son como son y uno sabe a qué atenerse con ellos. Pero acá no lo estamos hablando en el hombre normal, sino en el hombre que es como usted y yo, el hombre de Dios, que no tiene nada que aparentar y puede ser como es y hablar como es y ser como es. ¿Por qué? Porque sabe quién es en Dios. Y eso y que no hable de cierta forma o no se vista de cierta forma no quiere decir que no sea un hombre de Dios. Y que en eso sí que ha avanzado la iglesia, ¿no? Porque hoy es chévere que pueden cantar en jean, predicar con gorra, todo eso, chéverísimo. Antes yo, que no soy tan viejo y soy contemporáneo como muchos de ustedes y he vivido en esta iglesia, pero yo sé que es que no lo dejen subir al púlpito a uno por no traer la corbata. Que el pastor lo vea a uno y diga, no, hoy no, porque mire que todos los demás están elegantes y usted no está tan elegante. Y uno, a mí me pasó hoy acá. Pero si usted sabe quién es en Dios, pues usted relaja, bueno, ese no fue el momento y otro será el momento. Pero me encanta en eso que ha crecido la iglesia, porque se sabe que va más allá de, y es mostrarse auténticamente. Y cuando usted se muestra auténticamente, puede tener una fe más genuina y una entrega más genuina a Dios. ¿Listo? Y por último, el kainosis. Formación clara. Kainosis, si usted se da cuenta, y al principio hablamos del texto de Corintios, pero hablamos de Romanos 12:2. Y ahí dice, renovados por la renovación de nuestro entendimiento y serás transformado. Transformación es metamorfosis, pero kainosis es renovación. ¿Listo? Y en ambos textos habla de la renovación. ¿Y qué es lo bonito de la renovación? Y acá es donde le hago la comparación con catarsis. La gente que hace yoga, que está en un psicólogo, una cosa o la otra, a veces hace catarsis. Y la catarsis es que saca su dolor y una cosa y ya, y hace una reparación, ¿cierto? Pero esa reparación se queda ahí, simplemente limpia un poquito lo viejo y ya, pero sigue su misma esencia. Lo bonito del kainosis es que no solamente es una reparación, sino que es una transformación de esencia. Usted cada día tiene que ser menos usted. Entonces, por un lado está lo genuino, ¿no? De lo que acabé de hablar. Entonces suena contradictorio, sea muy genuino, pero en ese genuino cada vez sea menos usted. ¿Cómo así? Pues seamos más como Jesús. Y eso es lo bonito de la kainosis, no es hacer una catarsis y ya, me limpié del pasado, sino me renové y me transformé y tengo una existencia diferente porque está más llena de Dios. Y en eso soy un hombre 4K porque es un carácter moldeado intencionalmente por el Espíritu Santo de Dios que me renueva y me transforma. Entonces, continuemos con la otra, porfa. Bueno, esto ya lo hablamos, la voz que restaura, el eco que confunde, lo que les decía, el eco y la restauración del Padre. Pero continuemos. Ahora usted va a ver estas tres imágenes. ¿Listo? ¿Qué versión de ti está corriendo la vida que estás corriendo? Una versión muy pixelada, borrosa levemente o muy borrosa, o nítida 4K. Entonces usted ahí va a pensar, primer tema, escuchar la voz de Dios. ¿Listo? Piense por un instante, ¿cómo está su escucha de la voz de Dios? Sinceramente, ¿cuántos están en una nitidez 4K en la escucha de la voz de Dios? Alce la mano. Chévere, porque quiere decir que varios estamos acá o acá. Y eso es lo bueno porque nos hace correr a los brazos del Padre para que su abrazo nos sane y ojalá estemos acá. Siguiente punto de la evaluación, sus relaciones. Piense relaciones familiares, relaciones en el trabajo,
relaciones en la iglesia están acá. Tómese el tiempo para pensar, ¿están acá o están acá? Piense cuáles están allá, piense en este momento de su historia cómo está, digamos, la situación en la casa. Estamos peleando mucho, estamos medio perdidos o estamos medio claros, pero no, la tenemos clara, mi familia va para tal lado y las relaciones con gente de la iglesia, las relaciones en el trabajo. Y última pregunta, su propósito espiritual y el llamado para el que Dios lo tiene en lo cotidiano de la vida, no de pronto no algo súper grande, pero teniendo en cuenta que estamos llamados a batallas, que estamos llamados a aventuras y a la belleza. Su propósito espiritual está acá, acá o acá. Ya hizo el test, ¿cierto? Siguiente pregunta. De los ecos que hablamos, ¿qué eco lo mantiene acá? Una herida, la voz del mundo, una voz interna, su machismo, su prepotencia. ¿Hay algo que me mantenga acá? Piense qué es. Detéctelo. Ya detectó 3 cosas, ¿no? En su escucha de Dios, y por eso usted va a orar. Si está acá, pues pida pasar allá. Si está allá, pues pida mantenerse allá. En las relaciones, en el propósito espiritual, y ahora, ¿qué eco es el que me mantiene allá? Siguiente pregunta. ¿Qué armadura me impide vivir con nitidez? ¿Tengo una fachada en algo? ¿Tengo alguna doble vida? ¿Estoy escondiendo alguna emoción, algún sentimiento, algo que piense o que quiera? ¿Lo escondo con mi familia? ¿Lo escondo en la iglesia? ¿Tengo una armadura de que soy muy fuerte o que soy muy duro o que soy muy suficiente? ¿Tengo alguna clase de armadura con base en lo que hablamos? Detéctela. Y la última pregunta, de todo lo que ya usted detectó, ¿en cuál de todas esas cosas, o en todas, en cuál y cómo necesito volver al Padre? Si usted ya lo detectó, entonces usted va a orar por esas cosas. Y vamos a volver al Padre como volvió el Hijo pródigo. Porque no hay identidad restaurada sin el abrazo del Padre. No hay identidad restaurada sin rendición a Cristo. Cierre sus ojos, si podemos poner alguna musiquita suave de fondo y ore. Dígale a Dios que nos lleve del pixel al propósito. Porque creo que todos, yo, los pastores que están acá, los servidores y usted, creo que todos necesitamos que muchos píxeles se vayan de nuestra vida para poder ver con nitidez. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús clamo para que tu presencia esté en medio nuestro. Renuévanos, restáuranos, transfórmanos. Señor, queremos pasar del pixel al propósito. Queremos ser hombres 4K. Señor, que tengamos clara la voz de Dios para nuestra vida. Que entendamos el propósito que tienes para nosotros. Que tengamos claro el tiempo en el que estamos viviendo para que se vayan frustraciones, temores, miedos, aún baja autoestima, aún prepotencias. Que tengamos claro el tiempo que tienes para que nos dejemos formar en ti, Señor. Que sepamos qué relaciones debemos restaurar con nuestros hijos, aún con nuestros padres si los tenemos vivos, con nuestra esposa. ¿Qué relación debo restaurar con alguna mujer que haga parte de mi vida? Señor, ayúdanos a saber en qué debemos ser renovados y transformados por el poder de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra nos promete que por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, hoy quita el velo
de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, de nuestros ojos, y que a cara descubierta, como en un espejo, podamos contemplar la gloria del Señor. Que seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Restaura la imagen de Cristo en nosotros, porque no queremos ser los protagonistas. No queremos ser el que sobresale, el duro, el que demuestra cuánto vale con lo que hace. No queremos ser autosuficientes. No queremos comparaciones, miedo, vergüenza y culpa, sino que queremos entender que tú, Jesús, eres el único protagonista en nuestra vida y que a la imagen tuya queremos ser. Porque tenemos, Señor, una batalla por luchar, una aventura por explorar y una belleza por proteger y amar bien y amar bajo el propósito tuyo. Queremos que tú, Señor, a ti sea el que miremos. Que a ti, Señor, podamos rendirnos. Entre más miremos a Cristo, más encontraremos el hombre que queremos ser en nuestro interior. Que tú, Cristo, seas quien vive en nosotros. Y hoy, con toda disposición, queremos volver al Padre. Regresamos a ti, Señor. Dile: hoy regreso a ti, Señor, reconociendo mi debilidad. Hoy regreso a ti, Señor, reconociendo mis temores. Hoy regreso a ti, Señor, reconociendo mis conceptos equivocados. Y hoy regreso para que tu abrazo renueve mi identidad como hombre de Cristo. Renueva nuestra identidad, Señor. Que podamos sentir el abrazo del Padre. En el nombre de Jesús, ahora haz una obra nueva en nosotros. Renuévanos y transfórmanos. Quita paradigmas de nuestra mente, quita paradigmas de nuestro corazón, y que podamos vivir en la plenitud de Cristo como hombres plenos, como hombres realizados, como hombres llenos de propósito, como hombres que tenemos claro la misión que tienes encomendada para nosotros. Señor, empodéranos de la gloria de Dios, sobre nuestras vidas. Y que no estemos desconectados de ti, Señor. Que vivamos bajo la voz clara de tu Espíritu. Que vivamos en el tiempo perfecto de Dios, para que nuestras relaciones sean relaciones sanas. Y que en medio del proceso nos dejemos formar, confrontar por ti y renovar por ti. Gracias, Señor, por cada hombre aquí presente. Y gracias por lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.